Lamentablemente la locomotora Olivera sigue siendo noticia y sigue habiendo conmoción a nivel nacional porque las noticias no son buenas, su estado sigue siendo crítico, está muy grave, pero además hoy el médico del Cuyen informó acerca de un daño cerebral irreversible en una parte del cerebro, Exacto. en la parte izquierda, en el hemisferio izquierdo. Sí, en este caso está atravesando su pelea más difícil por estas últimas horas y dieron el parte médico, como lo suelen hacer todos los días. Recordar que hoy es día martes, que está llevando 9 días de lo que fue esta descompensación, de sufrir el ACV isquémico y de un cuadro que lamentablemente no ha ido mejorando en estos casi 10 días que lleva internada. Vamos a escuchar qué decían desde el Hospital Cuyen, en donde daban cuenta de este cuadro de salud tan complicado, tan grave, pero en donde también aclaraban, sobre todo a partir de muchos rumores y muchos títulos periodísticos, que no es muerte cerebral, que no es exactamente, es el diagnóstico que está atravesando la locomotora, pero lo explicaba el médico del Cuyen. Ella tiene afectado la circulación de una parte de un hemisferio cerebral. La muerte cerebral es una situación de muerte, es una persona que está fallecida en donde lo único que tiene como actividad es la actividad cardíaca, no es la situación de ella. La realidad que, como le explicaba a tus colegas y a la familia, es una paciente que tiene riesgo de vida. Vos comentabas recién el tema de la muerte cerebral. Obviamente que un paciente que tiene riesgo de eso como también de hacer eventos de disfunción de otros órganos. Por lo tanto, uno no puede predecir esa situación porque está todavía en una fase crítica. ¿Crítica qué significa? Que puede tener cambios en la evolución del día. Y lo que le pasó a la locomotora, por supuesto, que pone otra vez sobre la mesa el tema del ACV, el accidente cerebrovascular. Y la pregunta que nos hacemos es cómo reconocerlo y lo que más nos importa, ¿no? Cómo prevenirlo, cómo evitar esta situación. Cómo conocer los primeros síntomas. Por eso estamos con Ceci Casabone, con expertos. Ceci, decimos, bueno, ¿cuáles son aquellos síntomas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para prevenir este tipo de accidentes, ¿no? Justamente cerebrovasculares. Bueno, buenas noches para todos nuevamente. Vamos a darle el pie al doctor, el experto neurocirujano Guillermo Recaño, que está con nosotros para conocer y empezar a conocer un poquito más en detalle, ¿no? Para entender en casa. Primero con el ABC, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de un accidente cerebrovascular y qué provoca esto en las personas que lo sufren? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el accidente cerebrovascular... hay dos formas de accidente cerebrovascular. El 80-85% son episodios isquémicos, o sea que no llega sangre por algún motivo a la parte nerviosa, neuronal que corresponde. Y el otro 15 o 20% son hemorrágicos. Y estos pueden ser causados por malformaciones de las arterias o de las venas o por rotura directa de las arterias pequeñitas perforantes en el cerebro. Eso lo vamos a dejar de lado hoy, vamos a hablar de las isquemias cerebrales. La isquemia se produce porque en algún momento, por alguna causa, se bloquea la llegada de sangre a una parte del cerebro. El cerebro se irriga por 4 arterias, 2 arterias carótidas que van por la parte delantera del cuello y 2 arterias vertebrales que van a través de los agujeros de forámenes de las vértebras e irrigan la parte posterior del cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. 80 o 90% de los accidentes cerebrovasculares son del sector anterior, del sector posterior son los menos. Pero hay que saber que si uno tiene un infarto cerebeloso, tiene mejor pronóstico funcional que los anteriores. La pregunta clave es, que me surge a mí en lo personal, es ¿esto se puede detectar? Como por ejemplo, uno habla a veces de los marcapasos que se ponen porque hay ataques cardíacos que hace un antecedente previo. En este caso, ¿los accidentes cerebrovasculares dan una alerta previa? Sí, muchos dan una alerta. El ictus grave de entrada no es muy común, pero la gente puede tener previamente avisos, como es el accidente isquémico transitorio, que se llama porque da síntomas y se recupera antes de las 24 horas, o los accidentes instalados. Ahora, estos instalados habitualmente pueden tener
hormigueos en la mano, en la pierna, hormigueos en la cara, trastorno para hablar. Los accidentes de carótida muchas veces traen lo que se llama amaurosis fugaz, que es el enfermo o la persona que no ve en un momento de uno de los ojos, se le queda totalmente tapado eso. Eso significa que puede significar que su arteria carótida está sufriendo. Ante los accidentes del sector posterior dan mareos, vértigos y sensación de inestabilidad o náuseas o vómitos. Hay que tener en claro que la mayoría de estos tipos de vértigo y demás no son por lesiones vasculares, son por lesiones del oído. Eso en la gente grande. Y lo que hay que tener en cuenta es que ante la menor sospecha de esto, hay que ir a un centro preparado que pueda tratar lo que se llama el stroke, que es accidente cerebrovascular en inglés, que es lo que hay centros en Rosario que están preparados para tratarlo. Y tratados dentro de lo que se llama ventana terapéutica, que habitualmente es de menor de 4 o 5 horas, en eso se pueden tratar con medicación endovenosa con razonable buen pronóstico. O sea, una persona que tiene síntomas, se lo estudia con un protocolo hecho por neurólogos especialistas y clínicos e intensivistas, y diagnostican que es sospechoso o está con un accidente vascular cerebral isquémico en curso y se trata, el pronóstico es mucho mejor que si no se lo trata. Los escucha el doctor. Doctor, buenas noches. Acá Belén y Maximiliano los saludamos. Informó recién el Hospital Cuyen de este daño irreversible, que aclararon no es muerte cerebral, pero sí daño irreversible en la parte izquierda del cerebro. Nos llamaba la atención porque la locomotora, por ejemplo, llegó a hablar con el hermano apenas se dieron cuenta de este episodio, y ahora hay un daño irreversible con asistencia mecánica respiratoria, en donde si no está con el respirador no puede seguir viviendo. ¿Es habitual esto, que primero cuando se está produciendo pueda a lo mejor hablar, comunicarse y después entre en un cuadro de daño irreversible? Bueno, vamos a aclarar. Primero, ella tiene una lesión del lado derecho porque tiene una hemiplegia izquierda. El 90-95% de la gente, las vías son cruzadas, las vías motoras y sensitivas son cruzadas. Segundo, ella casi seguro lo que ha tenido es una trombosis de carótida. La trombosis de carótida produce un serio infarto de la mayoría del hemisferio que corresponde. Pero eso se produce el infarto y en el término de 24, 48, 72 horas el cerebro reacciona y se produce edema cerebral. Es como si tuviera usted un golpe en la pierna que se le hincha la pierna, no por hematoma, sino por edema. Si usted se dobla el pie, va a tener hinchado el tobillo por edema cerebral. Eso se produce después de 24, 48, 72 horas, a pesar de que ella esté de entrada hemipléjica, que no pueda moverse y pueda hablar. Lo sospechoso de ella en el primer momento es que hablaron y que estaba somnolienta o obnubilada por momentos. Un infarto pequeño no da eso, eso lo da un gran infarto cerebral por la lesión que tiene. Mirá. Lo que pasa es que con ese gran edema que tiene, el cerebro se inflama y como está dentro de la caja craneal que no tiene lugar para salir, en algunas medidas extremas se le hace una gran craniectomía, se saca mucha parte de hueso del cráneo, se abre la dura madre, se cose la dura madre y se deja salir el cerebro por ahí. Pero tener en cuenta que desde el primer día la lesión isquémica, después de pasar 4, 5, 6, 8 horas, es irreversible. Lo que tuvo de entrada ya no se iba a recuperar la mayoría. Después que tenga rehabilitación y demás, otra cosa. Lo que pasa es que ella tiene lo que llama fenómeno secundario a la isquemia, que es el edema cerebral. Y hay que saber que algunas veces esa gran isquemia se produce una hemorragia, porque es tanto el edema que se empiezan a romper vasitos y un infarto isquémico se transforma en un infarto hemorrágico, con mucho peor pronóstico. Doctor, le agradecemos mucho, sí. Si ella sigue progresando esto y no logran mejorar el edema, sufre lo que se llama el tronco cerebral, que es de donde se maneja la respiración. Ella está seguramente ahora en respirador por
un coma inducido, se le da medicación porque el cerebro cuando está dormido necesita menos aporte de oxígeno y de glucosa, y eso está mejor, y nosotros lo usamos, por ejemplo, en los grandes traumas de cráneo que no necesitan operarse, pero sí, como sabemos o lo podemos medir, la presión intracraneal, lo dormimos al enfermo, lo desconectamos y lo tenemos un tiempo dormido hasta que se empiece a recuperar. Bueno, pero un cuadro... el pronóstico de ella es muy serio. Extremadamente grave. Doctor, le agradecemos, como siempre, Así bueno, por todos estos conceptos. Ha sido muy amable. Gracias, doctor, y gracias, Ceci, también. Bueno, gracias.